tiempo. El título de la ponencia que les presento hoy se llama La Constitución como daño colateral. Y déjenme, antes de darles la evidencia, darles algunos mensajes que me parecen clave para que queden expuestos antes de que se me acabe el tiempo. El primero es que la propuesta que está sobre la mesa, el dictamen, socava el corazón mismo de nuestro régimen constitucional. Un régimen constitucional que costó sangre, que costó presupuesto y que tuvo enormes costos sociales establecer en el siglo XIX y que quedó consagrado en la Constitución del 57, la cual pudo establecerse después de 2 guerras civiles y una intervención, gracias en gran medida a una institución federalista, ciudadana y civil, que se fundó en 1846 y hasta la fecha se ha mantenido como civil y ciudadana y federalizada y se llama la Guardia Nacional. Es realmente una burla que se utilice la etiqueta de la Guardia Nacional para socavar el federalismo y el carácter civil del régimen constitucional, como ocurrirá si aprueban el dictamen en los términos en los que hoy se presenta. Pero además, quiero decirles que no funcionará para traer seguridad, y no funcionará porque la evidencia se apila conforme pasa el tiempo de que la militarización no contiene la ola de inseguridad, al contrario, la exacerba. Yo sé que no atienden a la evidencia, pero la traje de todos modos, porque no la pude traer en diciembre pasado cuando comparecí ante las comisiones. Y sé que no la atienden porque esa evidencia que se presentó inicialmente hace 2 años cuando plantearon la Ley de Seguridad Interior, hace 1 año cuando se aprobó la Ley de Seguridad Interior, en diciembre cuando se aprobó este dictamen que hoy estamos discutiendo. Lo único que ha ocurrido a lo largo de esos 3 años es que se apila más evidencia que confirma los mismos resultados. Segundo, con toda honestidad, ustedes no pueden votar responsablemente este dictamen si antes no exigen cuentas del Ejército y de la Marina por los resultados de los últimos 12 años de militarización de la seguridad pública. Seguridad Sin Guerra les hizo llegar un cuestionario para que ustedes les hagan preguntas a los secretarios. Ojalá tengan la mínima decencia de exigirle cuentas a quienes hoy quieren empoderar permanentemente en la Constitución, porque déjenme les digo, no rinden cuentas. Año con año se le exime desde la Secretaría de Hacienda que la matriz de indicadores sobre resultados sea presentada por la Sedena. Y además, desde 2014 la Sedena ni siquiera se toma la molestia de decirnos a cuántos de nosotros matan en el ejercicio de las funciones que los 2 gobiernos anteriores le asignaron inconstitucionalmente. No dan información sobre los civiles muertos en manos del Ejército desde el año 2014. Y eso es inaceptable, creo yo, inaceptable que se legisle sin que se les exija antes esa información. Pero sobre todo, me parece irresponsable votar este dictamen sin antes escuchar a las víctimas. Pedro Salazar citó a una de las víctimas, pero necesitan escuchar de viva voz la voz de quienes han sido víctimas de la violencia oficial a lo largo de esta guerra. Y si no lo van a hacer, por lo menos tengan la decencia de acudir hoy a la presentación de la película Hasta los Dientes, porque esas son las víctimas reales de los errores de la estrategia de militarización que se ha seguido en los últimos 12 años. Y finalmente decirles que pueden ustedes, sin trastocar la Constitución, establecer una Guardia Nacional Civil, y además pueden arropar al Ejército en las funciones que hasta ahorita inconstitucionalmente han realizado a través de la activación del artículo 29 constitucional. No necesitan dar al traste con el régimen constitucional para lograr esos 2 objetivos. Ojalá lo tomen en cuenta. Rápidamente pasaré por las láminas de la evidencia sin detenerme demasiado, pero ojalá me pregunten sobre los detalles técnicos y qué quiere decir cada una. Simplemente les diré lo que dicen. Las láminas 1 y 2 de lo que nos hablan es de que hemos vivido un proceso que va reforzando, por una parte, el espiral de violencia y por otra parte, el socavar los derechos fundamentales y las garantías de control de las instituciones. Entre más violencia, más justifican ustedes reducir derechos y reducir controles. Y entre más reducen derechos y más reducen controles, más crece la violencia. Siguiente lámina, por favor. Los homicidios se han disparado precisamente a partir de la militarización de la llamada guerra contra las drogas decidida por el presidente Calderón. Lámina 4. Ese incremento tiene una relación causal. Por cada vez que hay un enfrentamiento en el que participan fuerzas federales en un municipio, no se reduce la violencia, se incrementa, en promedio 6% los homicidios, pero cuando el Ejército participa, el incremento es de 9%. La violencia se exacerba con las fuerzas federales, pero se exacerba más que nada cuando esas fuerzas son castrenses. Siguiente lámina. Lo que hemos vivido es una conflación de funciones: investigación para la Procuración de Justicia, prevención de la seguridad pública y militarización. Y ante esa conflación de funciones, cada vez
los ciudadanos nos jugamos más a la suerte lo que pasa cuando nos detienen autoridades. Siguiente lámina. La letalidad de nuestras fuerzas federales es tan grande que parece que hay una política de ejecución extrajudicial sistemática. Y si no es una política, sí es una práctica extendida a lo largo del país y a lo largo de los años. Siguiente lámina. Además, la tortura y el maltrato han crecido. Las siguientes dos láminas, y les voy a pedir que se vayan a la siguiente lámina. Nada más quiero señalarles que la tortura institucionalizada del ejército creció del 22% al 74%, o sea, el 72%, no alcanzo a ver ahí de lejos. Tortura cada vez más, y tortura al momento de la detención. Entonces, cuando ustedes dicen no hay problema porque van a poner a disposición de los civiles a los detenidos, antes de que eso ocurra, es cuando ocurre la tortura. Siguiente lámina. Lo que también nos dice la evidencia es que no investigan, que salen a ocupar territorio, son patrullajes aleatorios porque están entrenados para ocupar territorio y para sostener enfrentamientos, no para investigar. Láminas 10 y 11, lo que también la evidencia nos demuestra es que cada vez hay menos heridos, esto es, cada vez hay menos testigos de estos enfrentamientos. Cada vez más son los eventos en los cuales los civiles muertos son todos y no hay un solo herido. Y esto está creciendo año con año, hasta el punto en que el 90% de los ciudadanos muertos en manos de las autoridades mueren en eventos en los que no hay heridos. De nuevo, parece indicar que hay una práctica extendida de eliminar testigos. Muy bien, siguiente lámina, por favor. Me quedan a escasos 3 minutos, pero quiero hablar sobre el dictamen concretamente. Entiendo que a pesar de la evidencia y a pesar de las normas internacionales y constitucionales, quieren aprobar un dictamen y que tienen acuerdos básicos con el ejército. Siguiente lámina, por favor. Esos acuerdos básicos son que la Guardia Nacional, que haya sido federalista y ciudadana, dejará de ser federalista para ser un instrumento del gobierno central y además dejará de ser ciudadana para ser profesional. Y el segundo acuerdo es que esto es temporal. Eso nos dicen. Por supuesto, no es muy creíble que quieran hacerlo temporal si quieren reformar la Constitución, pero si realmente quieren cumplir con estos dos acuerdos y es lo que quieren instrumentar, la primera pregunta sería, ¿y por qué no activar el artículo 29 constitucional? Que para eso está, para enfrentar situaciones extraordinarias sin trastocar el régimen constitucional. Exactamente lo opuesto a lo que están haciendo ustedes. Siguiente lámina. Los ejes mínimos, entonces, del diseño del dictamen tendrían que ser los siguientes. Primero, el cuerpo del texto constitucional debe ser claro y unívoco. Si la Guardia Nacional va a terminar siendo civil, el cuerpo constitucional permanente debe decirlo con claridad. La Guardia Nacional debe de ser civil. Esta invención, ocurrencia, improvisación que están haciendo de un régimen híbrido, o la teoría del aguacate en el que los van a hacer policías para afuera pero militares para adentro, no funciona. El poder de disciplina implica el poder de mando. Si ustedes dejan el poder de disciplina en el ejército, ahí se va a quedar. Entonces hagan un trabajo nítido. El cuerpo del texto constitucional debe ser claramente una guardia civil. Deben, si eso es lo que consideran, establecer un régimen transitorio y excepcional para la utilización del ejército. Y ese debe de estar anclado en la reforma constitucional del 2008, que a la fecha no se ha cumplido y que establece con toda claridad que la seguridad pública debe estar en manos de civiles. Pues bien, los dos gobiernos anteriores fueron omisos en cumplir con la Constitución. Este gobierno tiene la oportunidad de, justamente para cumplir con la Constitución, establecer un régimen transitorio de retiro de la militarización, no de hacer permanente la militarización. Y tercero, a diferencia de cómo está hoy el dictamen, se debe de buscar fortalecer, no mermar a las instituciones y capacidades policíacas locales, y para ello deben de desaparecer los transitorios sexto y séptimo. Siguiente lámina. Ahí les va de jalón los cambios mínimos que tendría que tener el dictamen, que tendría que sufrir el dictamen para ser aceptable y que podamos hablar de un mismo régimen constitucional de 57 a la fecha y no tengamos que empezar a hablar de la Constitución del 2019 a partir de que aprueben ustedes la barbaridad que está en el dictamen. Primero, no modifiquen el artículo 13 constitucional. Segundo, sustituyan la caracterización de institución de Estado de la Guardia Nacional por institución civil. Tercero, eliminen el segundo párrafo que habla sobre la Guardia Nacional, que ahorita viene en el artículo 21, porque es por una parte superfluo y por otra parte confuso cuando habla del mando híbrido. Insisto, poder disciplinario igual a poder de mando, si no van juntos, es una simulación y es una farsa. Cuarto, deben de fortalecer las facultades de fiscalización del Senado, que hoy contempla el artículo 76. Lo que está hoy en el dictamen es una payasada. El Senado es un ente pasivo que recibe la información
que se digna darle el Ejecutivo. Por lo menos el Senado tiene que tener facultades para exigir información y requerir información y para poder hacer visitas in situ. Idealmente debería ser un órgano autónomo ad hoc cada vez que se utilice extraordinariamente al ejército, pero si no van a hacer eso, por lo menos no simulen que el Senado está controlando y ejerciendo un control constitucional, porque eso es lo que hay hoy en el dictamen, una simulación. No modifiquen el artículo 89, es un sinsentido lo que viene en el artículo 89, es la agenda personal de alguien, no tiene nada que ver con nada de la seguridad, el que las policías auxiliares del Estado de México vayan a ser reguladas por el Ejecutivo Federal cuando actúan en el Distrito Federal. Perdón, pero eso habla nada más del tiradero que tienen en la construcción de ese dictamen. Siguiente. Todo el régimen transitorio para arropar al ejército en las funciones que inconstitucionalmente han venido cumpliendo por instrucción de los dos ejecutivos anteriores tiene que estar idealmente en unas disposiciones extraordinarias activando el artículo 29 constitucional como realmente lo contempla la Constitución. Pero si no van a hacer eso, de perdida, tengan el cuidado de no contaminar el texto, el cuerpo de la Constitución, y mándenlo a transitorios. Y establezcan ahí primero una fecha cierta e inamovible para la desmilitarización que honestamente creo que no puede ser posterior al 1 de enero del año 2022, porque va a tardar, como lo mencionó Pedro Salazar, no es fácil desmilitarizar las calles y va a tomarles por lo menos 2 años. Si este gobierno es responsable, va a necesitar todo 2022 y todo 2023 para entregar en orden constitucional una seguridad pública ciudadana. Y además, durante el periodo deben de sujetarla siempre a las reglas de transparencia y de fiscalización propias de la seguridad civil, porque es muy fácil esconder información con el argumento de que es el ejército y por tanto seguridad nacional, como ha venido haciendo el ejército al negarse a informar sobre cuántos ciudadanos mexicanos ha matado desde 2014. Y por último, tienen que eliminar los transitorios sexto y séptimo. El séptimo destruye el régimen constitucional, sin más. Muchas gracias.